En este video les mostraré cómo guardar los comandos que están ejecutando dentro de un archivo y así pueden ejecutar estos comandos una y otra vez para tenerlos todos agrupados en vez de elegirlos y correrlos directamente desde la ventana de comandos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hasta ahora hemos estado siempre creando, por ejemplo, vectores, por ejemplo, con Linspace. Y, por ejemplo, voy a hacer un vector que va desde el 0 a 10 y vamos a elegir unos 15 puntos en ese vector, ¿ya? Recuerden que el primer parámetro es punto inicial, segundo es punto final, el último es cuántos puntos se van a generar, ¿ya? Y ahora vamos a crear, por ejemplo, una función, por ejemplo, vamos a calcular 2 por x elevado a 2 más alguna constante, por ejemplo, 3, ¿ya? Y entonces tenemos estos dos vectores, ambos de dimensión 1 por 15, porque en este caso tomamos el vector x, le aplicamos esta operación para, ¿cómo se llama?, elevar al cuadrado cada elemento de x, y lo multiplicamos eso todo por 2, y sumamos 3 a todo este resultado. Así que básicamente estamos dibujando una cuadrática, ¿ya? Y ahora vamos a hacer un plot de esto. Y sabemos que esto en realidad vamos a ver que produce en otra ventanita un dibujito acá de esta función, ¿ya? Entonces, a veces hemos visto que en realidad queremos generar ciertas cosas una y otra vez. Por ejemplo, ahora quiero hacer este mismo gráfico, pero, por ejemplo, con límites más grandes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí tendría que de nuevo definir el valor de x. Por ejemplo, ahora vamos a hacerlo entre 10 y 15 y quiero calcular con más puntos, vamos a poner 50 puntos, ¿ya? Y ahí tengo que cuidadosamente ir a elegir de nuevo actualizar la segunda instrucción, porque depende del X que redefiní, y después tengo que volver a hacer el plot, y ahí vemos que, por ejemplo, cambió el gráfico, porque ahora cambiaron los límites de X y también los límites de Y, ¿ya? Y de nuevo, si quiero volver a ejecutar esto, por ejemplo, ahora con 100 puntos en vez de 150, de nuevo tengo que volver a ejecutar todas las instrucciones en orden, y en este caso veo que no hay cambio, que en realidad, como ya estaba viendo una función continua, queda más o menos igual, no cambié los límites tampoco entre de los vectores, ¿ya? Entonces, ustedes ya vieron que para la actividad 3 tuvieron que hacer ese tipo de cosas, repetir instrucciones, y la verdad es que tenían que tener harto cuidado de repetir esta instrucción en un orden específico. Entonces, hoy día les voy a mostrar que, por ejemplo, podemos ir a File y vamos a New, y vamos a crear un New Script. Y esto básicamente me permite, en vez de tener que escribir a mano los comandos, voy a poder copiarlos y pegarlos. Por ejemplo, acá voy a copiar unos que ya tengo escritos. Y aquí fíjense que me está mostrando los comandos con ciertos colores para que en realidad yo sepa si esto está bien escrito o no. Los números, por ejemplo, están todos en naranjo. Algunas palabras especiales de MATLAB van a quedar en azul, ¿ya? Entonces, en este caso, tengo mi instrucción X igual a en este caso, definir ese vector que estaba creando antes, y va a ser otra cuadrática que estaba dibujando, y después tengo un plot, que es el que hice abajo, ¿ya? Y ahora vamos a guardar este archivo, que fíjense que en este minuto este archivo no está guardado. Si quiero ver la ventana de comando, puedo volver a la ventana de comando simplemente haciendo clic acá abajo en ventana de comando, y puedo volver a este archivo en el editor. Y para poder ocupar estas instrucciones y ejecutarlas directamente desde el archivo, en vez de escribirlas una a uno en la ventana de comandos, vamos a guardar este archivo, que si no me equivoco es este icono de acá, ¿ya? De la flechita que apunta hacia el disco duro. Entonces vamos a guardar, y por ejemplo en este caso vamos a guardar eh, 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 por ejemplo, gráfico simple.m, ¿ya? La idea es que le pongan un nombre que a ustedes les haga sentido. En este caso, esto genera un gráfico simple, así que por eso lo guardé con ese nombre. Y fíjense que lo guardé en este directorio que tengo apuntado acá y acá arriba, ¿ya? Y si vemos acá, vemos que está el archivo gráfico simple, ¿ya? Ahora, lo importante es que si van a guardar el archivo en una cierta carpeta, entonces que tanto este espacio de acá como este espacio de acá apunten hacia la carpeta donde tienen guardado el archivo, porque ahora yo puedo ir a esta ventana de comandos y poner, por ejemplo, gráfico simple, y vemos que se vuelve a ejecutar los comandos que están
en este archivo, ¿ya? Entonces ahora puedo volver al editor, por ejemplo, en este caso está entre 0 y 10, entre 0 y 10, bien distinto a lo que tenía recién para el otro gráfico, y solamente elegí 5 puntos, entonces vemos que es bastante más discreta esta curva, ¿ya? Y son algunos parámetros un poco distintos a los que tenía en el otro gráfico, y por ejemplo ahora esto lo voy a cambiar, por ejemplo, a 45 puntos. Fíjense que ahora aparece un asterisquito acá para indicarme que este archivo cambió, así que vamos a guardar o vamos a oprimir control S, sirve lo mismo para guardar, y ahora podemos volver a la ventana de comandos y ejecutar ese archivo, ¿ya? Y para ejecutarlo simplemente el nombre del archivo, asegurándose que tanto acá como acá apunten a la carpeta donde aparece el archivo, que se llama en este caso gráficosimple.m, y simplemente uso el nombre sin la extensión para ejecutar los comandos que están en este archivo, y vamos a ver ahora que como cambié la cantidad de puntos, cambia la curva que aparece en el gráfico, ¿ya? Así que esa es una forma bastante simple de guardar comandos de Octave y de MATLAB en estos archivos .m, que es simplemente una convención, son archivos de texto, y lo que hace esto es simplemente permitirme guardar los comandos que quiero ejecutar, y estos se van a ejecutar exactamente en el orden en que aparecen en este archivo, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo me equivoco, por ejemplo, y escribo algo como esto, donde primero escribo que y voy a calcular y en base a un x, y después defino el x, eso no es el orden correcto, ¿ya? Así que puede haber un problema, por ejemplo, cuando lo trate de ejecutar. Así que es bien importante que acá ustedes se fijen que el orden de las instrucciones sea el orden en que quieren hacer las cosas, ¿ya? Y lo que tienen que tener también en cuenta que como este es simplemente tomar estas instrucciones, ejecutarlas una por uno, también se actualiza cualquier variable que aparezca en el workspace, ¿ya? O sea, si ustedes tenían, por ejemplo, yo acá puedo definir un x es igual del 1 al 5, y fíjense que acá ahora el x tiene una dimensión 1 por 5, y si vuelvo a ejecutar el archivo que tiene la instrucción para generar el gráfico simple, se sobreescribe este valor de x, ya no es 1 por 5, es de dimensión 1 por 45, ¿ya? Entonces, tengan cuidado que esto es simplemente como tener una lista de instrucciones y copiar y pegarlas directamente en la ventana de comandos para que se ejecuten, pero ahora simplemente se ejecutan todas juntas sin que uno tenga que estar copiando y pegando las instrucciones.